Bueno, hoy vamos a desarrollar las clases de tentativa. Este tema ya lo había mencionado en un video anterior, el cual era el iter criminis. Y si bien es cierto que la tentativa se da en la fase de ejecución, la cual está en la fase externa del iter criminis, y por lo cual se debería considerar punible toda tentativa, no es cierto al 100%, porque hay clases de tentativa que no son punibles, y por ello es muy necesario desarrollar cada una de ellas. Bueno, entonces vamos adelante. Bueno, en definición, la tentativa se va a presentar cuando el agente comienza la fase ejecutiva del delito sin consumarlo. Se puede deber a factores extraños a él o por propia voluntad. Y en este sentido, el artículo 16 del Código Penal nos dice que el juez va a tomar la tentativa como una forma de disminución de la punibilidad. Bueno, entonces comencemos. La primera clase de tentativa es la tentativa acabada, la cual considera que el sujeto ha necesitado tener y realizar todos los actos para la consumación del delito. Sin embargo, lo único que le va a faltar es la producción del resultado. En este sentido, podemos dar un ejemplo. Digamos que X, en venganza de su vecino, quiere matarlo, por lo cual le dispara 2 veces y huye del lugar sin haber constatado la muerte. Tal. Entonces, pasado un día o dos, el vecino afectado al que ha sido disparado felizmente sobrevive gracias a la intervención oportuna, digamos, de los policías y de los paramédicos. Entonces, en este sentido, se han dado todos los actos, sin embargo, no hay el resultado de la muerte. Ahora, este tipo de delito se podría decir que es un homicidio, pero en grado de tentativa. Esto lo van a ver previsto en el artículo 106 del Código Penal. Bueno, vamos a seguir con la tentativa inacabada. Esta es muy importante, a diferencia de la anterior en la cual el autor realizaba todos los actos necesarios para consumar el delito. En la inacabada, el autor no termina de realizar los actos necesarios. Entonces, esto significa que el autor en algún momento ha tenido que detener esa acción de manera voluntaria, lo cual es muy importante porque esto lo vamos a observar en la casación número 539-2017 de Lambayeque, en el cual determinan a la tentativa inacabada como algo no punible. En ese sentido, también lo pueden confundir muchos con la tentativa por desistimiento voluntario, porque en ambos casos hay una voluntariedad de no realizar el hecho punible. Sin embargo, hay siempre algo muy criterioso, por ejemplo, que en la tentativa inacabada tiene que haber siempre una simple omisión de dejar el hecho o también una propia voluntad, pero tiene que ser directamente observado para que no se consuma el delito, para que no se dé el delito. Bueno, continuamos. En este sentido ya tenemos a la tentativa por desistimiento voluntario, y como su propio nombre lo dice, es algo voluntario del sujeto, el cual va a desistir voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito. Y para ello es muy necesario que haya un acto positivo, o en este caso un movimiento físico que detenga la ejecución del hecho punible. Pongamos un ejemplo. Digamos que X secuestra a una niña y está conduciendo en el carro. En el momento en el que está conduciendo, él se arrepiente o siente un sentimiento de culpa interior, y por lo cual deja a la niña en un lugar, la deja y se va. Ahora, en ese sentido sí hay un desistimiento voluntario, pero ¿qué pasa si en cambio en el momento en el que están marchando en el carro es el que falla y no puede avanzar? En ese sentido, supongamos que hay vecinos que están yendo detrás, hay gente que lo va a atrapar, entonces él deja a la niña en el carro, pero no por propia voluntad, sino porque el carro se ha malogrado y no quiere que lo atrapen, entonces él escapa del vehículo. En ese sentido no va a haber un desistimiento voluntario, entonces podríamos decir que habría una tentativa por fracaso. Y ahora, la tentativa por desistimiento voluntario es un hecho que no es punible. Sin embargo, la tentativa por fracaso sí es un hecho punible, o en este caso la tentativa fracasada. Ahora tenemos a la tentativa del sujeto con pluralidad de agentes. Esto está previsto en el artículo 19 del Código Penal, y el cual nos va a decir que si varios sujetos cometen un hecho, no va a ser punible la de aquel sujeto que voluntariamente va a querer evitar la consumación del delito, o si se esfuerza necesariamente para evitarlo, aunque los demás sujetos pueden seguir con la ejecución del acto
y consumación. Un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, que un grupo de sujetos quieran cometer el magnicidio y por lo cual cada uno tiene un rol y dos de ellos van a un edificio, justamente uno de ellos especialmente con un arma para matar al presidente. Entonces, uno de ellos, uno de los tiene un momento de reflexión y sabe que esto no es algo que va a beneficiar a toda la nación, tampoco es un gran cambio, no es algo necesario. Entonces, lo que hace él es, para evitar que suceda el magnicidio, puede persuadir a su amigo para que no lo haga, y si no lo logra, entonces posiblemente él pueda, no sé, lo desmaya, y de esta manera evita que haya un magnicidio, y por lo cual estamos ahí en esta tentativa, ¿no? La cual no va a ser punible. Ahora también tenemos a la tentativa que es inidónea, la cual nos va a indicar que no va a ser punible esta tentativa cuando los actos hechos son imposibles de cometer el delito. Por ejemplo, tenemos el caso de que alguien quiera cometer homicidio contra una persona muerta. Esto es algo imposible. O también podríamos configurarlo en el sentido de que un brujo quiere matar a alguien mediante el uso de esas creencias mágicas o religiosas, y tampoco va a ser posible porque estos actos no son relacionados, tampoco están configurados en el tipo penal. Entonces, esta tentativa inidónea también no va a ser punible. Bueno, gracias por la atención. Espero que el tema de hoy les haya encantado y vamos a seguir subiendo más contenido del derecho penal, del derecho civil, del derecho registral. Solamente les pido que se suscriban y gracias por la atención.